Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis profundo. Hoy tenemos por delante una exploración realmente intensa. Así es, muy intensa. Sí, nos vamos a sumergir en un territorio de precisión casi absoluta, un lugar donde cada segundo dictamina esa delgada línea entre, la homeostasis del cuerpo y el colapso total del sistema. Totalmente. Y el material que tenemos sobre la mesa hoy es fascinante. Es increíble. Tenemos un manual de referencia clínica súper detallado sobre el soporte vital avanzado en el traumatismo torácico. Y nuestra misión en este programa es extraer las estrategias críticas que usan los especialistas. Ya sabes, para identificar esas lesiones ocultas en el pecho que pueden ser letales. Decodificando un poco cómo toman decisiones en una sala de emergencias. Exacto. O en un centro de trauma, donde el caos es la norma. Es un tema apasionante, la verdad, y de una relevancia clínica incuestionable. Porque cuando el cuerpo humano se somete a una transferencia de energía cinética extrema, digamos una colisión de auto a alta velocidad o un impacto balístico, las leyes habituales de nuestra fisiología se alteran por completo. Se rompen las reglas. Sí, literalmente. Y entender cómo los médicos descifran este rompecabezas anatómico y hemodinámico en tiempo real, es fundamental para comprender qué tan resiliente es nuestro organismo. Ese conocimiento crítico salva vidas cuando la reserva del cuerpo se agota. Y fíjate que ese agotamiento rápido nos lleva a un primer dato clínico que a mí me dejó asombrada. Es muy contraintuitivo. A ver. Según la literatura médica que revisamos, el 75% de los traumatismos torácicos se resuelven con procedimientos súper básicos. Así es, 75%. Es muchísimo. O sea, estamos hablando de poner un drenaje, manejar los fluidos, dar analgésicos y sin necesidad de abrir el pecho con una cirugía mayor. Es una estadística que definitivamente obliga a replantear cómo vemos el abordaje inicial. Demuestra que 3 de cada 4 crisis extremas en el tórax se pueden estabilizar solo con restaurar la mecánica básica. Lo cual es un alivio para quienes nos escuchan y piensan que todo trauma torácico acaba en quirófano. Totalmente. Esa estadística es el pilar de la medicina de trauma actual. Nos dice que el diseño biomecánico de la cavidad torácica es asombroso. A menudo, la intervención óptima no es abrir la estructura. Sino corregir las presiones. Exactamente. Evacuar aire o sangre del espacio pleural para que los pulmones y el corazón simplemente puedan volver a hacer su trabajo. Claro. Pero, y aquí hay un gran pero. Para ser parte de ese afortunado 75%, el equipo médico tiene que tomar decisiones perfectas durante lo que llamamos la carrera contra el reloj. Y eso nos mete de lleno en el primer gran concepto de nuestra exploración de hoy. La famosa ventana dorada. Ah, la ventana dorada. Crucial. Los manuales definen esto como los primeros 30 minutos después del impacto. El texto literalmente lo describe como una zona de guerra fisiológica. Y dicen que las muertes tempranas en este intervalo son totalmente prevenibles. Sí, si se reconocen a tiempo. Exacto. Y me pregunto, ¿cómo es que muertes por hipoxia o shock en esos primeros minutos pueden ser prevenibles? Vamos a desglosar esto, porque para entender la lógica de estas intervenciones inmediatas, tenemos que dejar de ver el pecho como un dibujo estático. Totalmente de acuerdo. Hay que verlo como un contenedor dinámico que está bajo presión constante. El manual habla de una zona de máximo riesgo llamada la caja cardíaca. Sí, delimitada desde la escotadura esternal arriba hasta el reborde costal abajo. Y cualquier herida penetrante ahí indica que algo catastrófico pudo pasarle al corazón o a los grandes vasos. Es la zona con más densidad vascular del cuerpo. Pero el análisis anatómico tiene una variable extra que complica todo en emergencias: el diafragma. ¿El músculo que nos hace respirar? Ese mismo. El diafragma no es un límite fijo, ¿eh? Actúa como un pistón. Sube y baja. Cuando inspiras profundo, baja hasta la 12ª vértebra torácica. Hasta T12. Exacto. Pero al exhalar con fuerza, sube dramáticamente hasta el 4.º espacio intercostal. Y al subir, arrastra las vísceras del abdomen hacia dentro de la caja torácica. Y esa excursión del diafragma es la razón de ser de lo que llaman la regla de la línea del pezón. Una regla de oro en urgencias. Básicamente dice que cualquier herida penetrante por debajo del 4.º espacio intercostal, que es más o menos la línea del pezón, tiene que tratarse como un trauma abdominal. Hasta que se demuestre lo contrario. Claro, porque hay un riesgo altísimo de que se haya perforado el hígado o el bazo, ¿verdad? Es un axioma clínico. En el milisegundo en que, digamos, un objeto penetra esa zona,
El diafragma pudo haber estado arriba. Si el médico solo pone un tubo de tórax pensando que es daño pulmonar, el paciente podría estar sangrando masivamente en el abdomen y nadie se daría cuenta. Es un nivel de anticipación en 3 dimensiones que resulta alucinante. Definitivamente lo es. Ahora, si cambiamos un poco el enfoque, pasemos de los órganos internos a los huesos, a la estructura que protege todo esto. Las costillas. Sí, Los datos sobre las fracturas de costillas cambian por completo lo que uno piensa sobre su gravedad. En pacientes mayores de 65 años, la mortalidad se duplica por cada costilla adicional fracturada. duplica. Cada costilla. Sí, no es una suma lineal, es exponencial. Una locura. Bueno, lo fascinante aquí es entender por qué. ¿Cuál es el asesino oculto en este escenario? Porque no es el hueso en sí. Exacto, no es el hueso lo que mata. A menos que, claro, una astilla perfore el pulmón directamente. El verdadero problema viene del fallo mecánico impulsado por lo que clínicamente se llama la paradoja del dolor. Y esa paradoja del dolor es un ciclo aterrador. Te rompes una costilla, hay un dolor agudo, y la respuesta automática de tu cuerpo es dejar de mover esa zona. Inmovilización refleja. Exacto. Empiezas a respirar muy superficial, muy rápido. Ya no haces expansiones completas y lo peor de todo, dejas de toser por el dolor. Y sin toser ni respirar profundo, los alveolos en las bases de los pulmones empiezan a colapsar. Formando atelectasias, que luego se llenan de secreciones y terminan en una neumonía que puede ser letal, sobre todo en adultos mayores. Ese es el asesino oculto. La estasis ventilatoria que invita a la infección. Y me pareció súper interesante cómo contrastaban los protocolos médicos en el manual. Antes, la solución parecía lógica, pero era muy peligrosa. Darles opioides sistémicos en altas dosis. Claro, te duele mucho, te doy morfina, pero el problema es que los opioides deprimen el sistema respiratorio en el cerebro. Y te dejan un paciente dormido. Un paciente somnoliento, que respira poco, que no tose, básicamente le estabas garantizando la neumonía que querías evitar. Era contraproducente. Por eso hoy la solución salvavidas es la analgesia multimodal. Buscar bloquear el dolor sin dormir al paciente. Precisamente, se usan bloqueos en los nervios intercostales, anestesia epidural torácica o incluso dosis de ketamina. El objetivo innegociable ahora es tener al paciente despierto. Despierto, sin dolor y tosiendo activamente para mantener la mecánica de sus pulmones. Maravilloso cómo evoluciona la medicina. Aunque mencionan que a veces el daño es tan masivo que la analgesia no alcanza. Hablan del tórax inestable. Un escenario muy crítico. Se da cuando te fracturas 3 o más costillas seguidas y cada una rota en 2 o más partes. Se forma un segmento del pecho que se desconecta del resto. Pierde su anclaje. Y se mueve de forma paradójica. Se hunde cuando tomas aire y sobresale cuando exhalas. En esos casos tienen que entrar a quirófano y reconstruir el tórax con placas de titanio. Porque pierdes la integridad estructural. Sin esa caja rígida, el diafragma no puede crear la presión negativa necesaria para jalar el aire hacia adentro. Es pura física. Exactamente. La física extrema es la que manda en el espacio pleural. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque la mecánica de fluidos dentro de nuestro pecho es una locura. Normalmente, el espacio pleural funciona con un vacío constante. Una presión subatmosférica. Exacto, que mantiene pegados los pulmones a la pared del pecho. Pero cuando hay un trauma perforante, entra el aire y la física de gases lo cambia todo. El manual compara un neumotórax simple con un neumotórax abierto. Sí. En un neumotórax abierto tienes un agujero directo en la pared del pecho. Y la física dice que el aire siempre busca el camino de menor resistencia. Siempre. Si el agujero en el pecho es grande, digamos mayor a 2/3 del diámetro de la tráquea, al intentar inspirar, el aire va a preferir entrar por esa herida externa en vez de por tu nariz y boca. Anulando la respiración de ese lado. Y aquí entra la táctica de campo estilo MacGyver que me encantó. El parche de 3 lados. Una genialidad de la medicina prehospitalaria. Pones un parche plástico sobre la herida, pero solo le pegas cinta adhesiva en 3 de los 4 lados. Funciona como una válvula unidireccional. Exacto. Cuando el paciente toma aire, el plástico se chupa contra la piel y sella el hueco, evitando que entre aire de afuera. Pero cuando exhala, el lado que no tiene cinta se levanta un poquito y deja salir el aire atrapado. Simple y salvavidas. Es una estabilización puente excelente. Pero luego avanzamos a la crisis máxima. La más letal y rápida. El neumotórax a tensión. Ahí el tejido del pulmón se rompe por dentro y actúa como una válvula, pero interna. Entra aire al espacio pleural, pero no puede salir. Y se empieza a inflar como un globo, aplastando todo.
El manual da una lista de 3 síntomas, la tríada clínica de la muerte. Sí. Ausencia de ruidos respiratorios de un lado. Dificultad severa para respirar. Y un shock o hipotensión brutal. Y el manual es súper estricto aquí. Dice que esperar a una radiografía si tienes esa tríada es una sentencia de muerte. Es la regla de oro. No esperas imágenes. Tienes que descomprimir inmediatamente basándote solo en tu sospecha clínica. Tomas una aguja gruesa, un catéter 14 gauge, ¿Y la clavas directo en el pecho? en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media o en el segundo en la línea medioclavicular. Escuchas el gas salir a presión y el paciente recupera la presión arterial casi al instante. Le devuelves la vida en un segundo. Literalmente. Restauras el retorno venoso al corazón. Pero claro, el aire no es el único problema. Entramos a la sección de líquidos mortales y enemigos invisibles, el hemotórax. Sangre en el espacio pleural. Y es un peligro oculto porque, en emergencias, muchas veces le toman la radiografía al paciente mientras está acostado. En posición supina. Sí, y la gravedad hace que la sangre no se vea como un charco, sino que se esparza por toda la espalda. Crea un efecto visual engañoso. El manual dice que puede verse solo como una neblina difusa en los rayos X, pero ocultar hasta 1 litro de sangre. Por eso, hoy en día es vital usar el ultrasonido en la sala de emergencias, el protocolo EFAST. Es mucho más sensible para ver esos líquidos. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general de la reanimación, ver la sangre es solo el primer paso. Lo crítico es saber cuándo hay que abrir quirúrgicamente el pecho. Hacer la toracotomía. El texto da umbrales muy precisos. Sí, son reglas matemáticas. Si le pones el drenaje y salen más de 1500 mililitros de sangre de golpe... Directo a quirófano. Exacto. O si salen 200 mililitros por hora de manera constante durante 2 a 4 horas. Eso significa que algo grande se rompió y no va a parar solo. Pero además de la sangre evidente, hay algo que llaman el enemigo invisible. La contusión pulmonar. Básicamente el pulmón magullado, golpeado. Y el tratamiento de esto es totalmente contraintuitivo. Mucho. Uno pensaría que a un paciente grave en trauma hay que pasarle muchos líquidos por la vena para subirle la presión. Es el instinto médico inicial claro. Pero el protocolo exige hacer exactamente lo contrario, restricción de fluidos. Es que el tejido del pulmón golpeado se vuelve muy permeable. Sus capilares gotean. Si le pasas muchos líquidos intravenosos, no se quedan en las venas. Se van directo al pulmón herido. Sí, se fugan hacia los alvéolos y literalmente ahogas al paciente desde adentro. Tienes que ser muy estricto con los lípidos. Y lo peor es que el daño máximo no se ve al principio. Aparece entre las 24 y las 72 horas después. Exacto. Y el manual pone un ejemplo balístico increíble. Alguien recibe un disparo y lleva chaleco antibalas de Kevlar. El chaleco detiene la bala. No hay herida abierta, no hay sangre externa, pero la transferencia de energía cinética del golpe entra al cuerpo como una onda de choque. Esa energía pura es suficiente para causar una contusión pulmonar masiva. O incluso reventar órganos sólidos por dentro. Es impresionante. Por eso en medicina sabemos que la piel intacta no significa nada cuando hay alta energía de por medio. Y esto nos lleva a cómo los médicos buscan esas señales sutiles en las pruebas. El manual menciona casos con daños estructurales complejos, cosas que parecen errores, pero no lo son. Ah, sí, la sonda gástrica. Ese ejemplo es buenísimo. Pones una sonda por la nariz para que llegue al estómago, tomas la radiografía y de repente ves la sonda enrollada dentro de la cavidad del pecho. Y no es que la hayas puesto mal. ¿No? Es la señal irrefutable de que el diafragma se rompió y el estómago se subió hacia el tórax, una hernia diafragmática. Un diagnóstico brillante a partir de una simple imagen. O cuando ponen un tubo en el pecho para sacar el aire y el pulmón sigue colapsado, y ven una fuga masiva de aire constante. Ahí ya no piensas en una heridita superficial. Piensas en una lesión en la tráquea o en un bronquio principal, cerca de la carina. Situaciones de vida o muerte inmediatas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Me pregunto, ¿cómo hacen los médicos para procesar tanta información, tomar decisiones tan rápidas y a la vez no meter a todos los pacientes al tomógrafo y sobreirradiarlos? Es una excelente pregunta. Se basan en algoritmos muy estrictos. Por ejemplo, los criterios Nexus. Que ayudan a descartar sin radiación. Exacto. Básicamente dicen, si el paciente no tiene dolor en el pecho, no le duele al tocarle el esternón, está consciente y el golpe no fue de alta energía. Entonces no necesita una tomografía. Te la ahorras de forma segura. Y todo esto se resume en un punto de mando final en el trauma. El famoso ABC. Vía aérea, descompresión si hay tensión pleural,
control de la circulación, cuidando los líquidos, y control del dolor. Todo bajo una regla máxima que repiten sin cesar. Que la sospecha clínica supera a las imágenes cuando el paciente está inestable. Totalmente. Confiar en lo que tocas, en lo que escuchas y en la física del cuerpo, antes que en una máquina que te va a hacer perder minutos que no tienes. Haciendo un pequeño resumen de esta exploración, la verdad es que es fascinante ver cómo nuestro cuerpo responde a leyes físicas puras. Presión, volumen, dinámica de fluidos. Sí, y cómo la medicina de emergencia moderna es básicamente una carrera de ingeniería para reparar las tuberías y las presiones mecánicas antes de que el sistema falle por completo. Lo cual, de hecho, plantea una pregunta importante si vamos más allá de la clínica. A ver, Si conectamos todo esto con las fuerzas cinéticas, hemos visto que la energía pura de un impacto no penetrante, como hablábamos de la bala contra el Kevlar. o una bala de goma, por ejemplo. Exacto. Munición de control de multitudes. Si esa energía es suficiente para reventar órganos internos ocultos y causar daños invisibles pero letales, Sin romper la piel. sí, ¿cómo debería replantearse el diseño de las armaduras del futuro? O aún más urgente, ¿cómo deberían ajustarse los límites del uso de armamento catalogado como no letal en nuestras calles? Sabiendo que la ausencia de sangre no significa que el daño no sea devastador. Es una incógnita súper compleja para la biomecánica y para quienes nos escuchan. Una reflexión brillante para dejar en la mente de nuestra audiencia. Es un tema que definitivamente nos hace ver la fragilidad y a la vez la increíble resistencia humana desde otra perspectiva. Así es. Con esto cerramos nuestro análisis profundo de hoy. Esperamos que esta conversación les haya resultado tan reveladora como a nosotros. Mantengan siempre la curiosidad despierta. Hasta la próxima. Ha sido un análisis sumamente productivo. Continúen investigando con rigor. Hasta pronto.